También está este otro tema en donde la Cámara de Diputados aprueba el dictamen que vuelve irrebatibles los cambios de la Constitución, es decir, pues que echarían abajo el proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá. El día de ayer aprobó en lo general la Cámara de Diputados y también en lo particular las reformas a los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de que no se puedan impugnar adiciones o reformas a la Carta Magna y de esta manera blindar la reforma judicial que discutirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación la próxima semana. Luego de una discusión que abarcó varias horas, el Pleno de San Lázaro avaló este dictamen con 343 votos a favor, 129 en contra y 0 abstenciones. En la discusión en lo particular, diputadas y diputados de Morena, PAN, PT, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron propuestas de modificación, mismas que fueron retiradas o no se admitieron a discusión y por lo tanto se dieron por desechadas. Tras la discusión y también la posterior aprobación, se determinó adicionar un quinto párrafo al artículo 105 que dice: son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución. Además, la reforma al primer párrafo de la fracción segunda del artículo 107 constitucional añade que no va a proceder el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución. En los artículos transitorios indica que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sobre este tema también se habló esta mañana en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue el abogado Raúl Jiménez Vázquez quien explicó la naturaleza de la supremacía constitucional, que dijo es el impedimento de que se someta a revisión judicial las reformas o adiciones en general. Aseguró que no se trata de alguna novedad, sino que ya se encontraba en la ley de amparo vigente desde el 2013, en donde no se admite espacio para la interpretación. Dijo que la misma Corte ya había reconocido este punto, que ahora pues ya está reconocido en la Constitución. Vamos a escuchar parte de sus comentarios. Y esta idea de que la Constitución tiene supremacía, pero que debe admitir un mecanismo de reformas o adiciones, fue sabiamente prevista por el histórico, el grandioso, el maravilloso Constituyente de Querétaro de 1917. Y a este respecto, nos dejó el instrumento y el procedimiento para llevar a cabo esa adecuación del texto constitucional a los cambios sociales, a los imperativos que demandan fundamentalmente las mayorías populares de nuestro país. Y así fue como en el artículo 135 de nuestra Carta Magna, que no ha sufrido modificación alguna desde su promulgación el 5 de febrero de 1917, se consagran el órgano y el procedimiento para llevar a cabo reformas o adiciones a la Carta Magna. El órgano, bien lo sabemos, es el llamado Constituyente Permanente, es decir, el poder reformador de la Constitución. Y el procedimiento previsto ahí mismo en el artículo de referencia 135 es el procedimiento complejo que vincula, que conecta y articula al Congreso de la Unión a través de mayorías calificadas y a las legislaturas de los estados mediante la conjugación de la mayoría simple. Ya una vez que las reformas o adiciones se han producido y se ha hecho su publicación oficial a través del Diario Oficial de la Federación, estas pasan a formar parte íntegra, inescindible, inseparable del texto constitucional. Y eso justamente ha ocurrido y está ocurriendo con las reformas constitucionales promovidas por el gobierno de nuestra Cuarta Transformación. Y eso, sin duda alguna, va a ocurrir con la reforma trascendental a los artículos 105 y 107 constitucional. Cuando ello ocurra, que será en un breve lapso, en virtud de que el poder reformador de la Constitución está en la etapa final, es decir, en la aprobación por la mayoría de las legislaturas estatales, habrá de ocurrir en las próximas horas. Cuando ello suceda y se publique el decreto de reformas en Diario Oficial,
esas reformas y adiciones 105 y 107 constitucionales serán parte inseparable de la Constitución, serán texto constitucional, figurarán como normas imperativas y de cumplimiento absoluta y definitivamente imparable. Y en razón de ello, justamente es que a través del poder reformador de la Constitución se elevó a rango constitucional el impedimento para someter a revisión judicial las reformas o adiciones en general y en particular las que nos ocupan en esta parte del proceso histórico de nuestro país. Bueno, eso ocurrió en la mañanera y después de la participación de este abogado, la presidenta tomó la palabra y ahondó en que se trató todo esto de la aprobación de la supremacía constitucional, que se trató solamente en elevar un artículo que ya era efectivo en la ley. Y también aquí es donde empieza a hablar de que no descarta que todo esto que estamos viendo, pues se trata de una provocación para que desde el Ejecutivo se responda con una especie de mano dura contra los ministros y se les lleve a juicio político, parte de lo que ya estábamos comentando. Ella dice que este escenario no ocurrirá aunque estén tomando los ministros posiciones políticas y no posiciones jurídicas, que son las que les corresponden. La presidenta criticó las declaraciones del ministro González Alcántara Carrancá sobre la queja que también comentábamos el día de ayer, donde dice que es más costoso y más oneroso mantener a alguien que vive en Palacio Nacional y pidió esperar a conocer los votos de los ministros el próximo martes para dar un posicionamiento al respecto. Vamos a escuchar todo esto que comentó. Han estado la oposición planteando este tema de la supremacía constitucional como si fuera algo novedoso o fuera algo malo. Todos los que estudiamos, aunque no hayamos estudiado derecho, sabemos que la Constitución es la ley máxima, la que establece a partir de ahí todas las normas secundarias. Entonces, ayer me puse ahora sí que a googlear supremacía constitucional. Lo dice la propia Corte en un montón de documentos, lo dice la Facultad de Derecho en un montón de documentos. Los invito a que hagan lo mismo, porque el propio artículo 133 de la Constitución lo establece. Esta es la ley máxima. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, hay que modificarlo porque debe decir la presidenta también, el presidente o la presidenta de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Lo dice la Constitución. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. O sea, parece como que es una ofensa, supremacía constitucional. ¿Cuál novedad hay en eso? Sí, es la ley máxima, sí. ¿Es la Carta Magna? Sí. ¿Cómo se modifica la Carta Magna? Con el 135. Entonces, no se está violando, es republicano lo que estamos haciendo. Está dentro de la Constitución, forma parte de nuestro Estado de Derecho. Eso es lo primero, porque ahora parece incluso lo comillan, la supremacía constitucional. Lo segundo, ayer me enteré por la participación de la ministra Sánchez Cordero en el Congreso, por cierto la felicito, una excelente participación, que este punto, el 61, artículo 61 de la Ley de Amparo, numeral 1, que ahora formará parte de la Constitución, lo incorporó el PRIAN en el 2013 a la Ley de Amparo.
O sea, es una modificación de ellos mismos, con la que ahora están en contra. Entonces, en el 2013 era válida porque era la reforma energética que privatizaba Pemex y CFE, que le quitaba a las mexicanas y a los mexicanos sus empresas públicas. Pero ahora no, cuando se trata de que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros. Entonces, ¿cómo? Segundo punto. Entonces, sencillamente lo que ellos incorporaron a la ley de amparo hoy será parte de la Constitución. Número 3. Nos están provocando. ¿En qué sentido? Quieren que la presidenta haga, los lleve a juicio político a los ministros, a las ministras, algo así. No lo vamos a hacer. Por más que estén violando ellos la Constitución, que es lo que ellos quieren. Todavía pienso yo, fíjense, qué bien pensada soy, que hay ministros y ministras dentro de esos 8 que van a recordar sus clases, su historia y cómo van a pasar a la historia. Porque ellos y ellas saben que están tomando una decisión política, no jurídica, en contra del pueblo de México y a favor de ciertos grupos de interés y de sus propios intereses. Entonces vamos a esperar primero a que se reforme la Constitución en este marco de algo que ellos propusieron en el 2013. Fíjense la contradicción, está lleno de contradicciones su posición. Y después vamos a esperar a ver qué decide la Corte. Y una vez que tome la decisión la Corte, ya nosotros podremos decidir o hacer un planteamiento. Pero no nos adelantemos. Ahora, el ministro que mencionas, ayer el ministro González Alcántara y Carranca, de verdad es diciendo que cuánto se gastaba en Palacio Nacional para… Yo para empezar todavía no vivo en Palacio Nacional, les informo. Y segundo, el Palacio Nacional pues tiene su propio presupuesto para conservar esto que es un monumento histórico de todas y todos los mexicanos. Mal haríamos en no destinarle un presupuesto para la conservación de este inmueble tan importante para todas y para todos. Los gastos que tendré como persona con mi esposo en este lugar, pues van a ser parte de los gastos personales que se cubrirán con el salario que tenga como presidenta de la República. Pero ya llegan al límite de hablar de golpe de Estado, de que me van a destituir, que, o sea, tranquilos, calma. Pues los comentarios que deja esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum son muy acertados, también por lo que les decíamos, no quiere caer en las provocaciones que ha habido por parte tanto de trabajadores del poder judicial, así como también de los ministros, que lo que hemos hablado esta semana, buscan esa fotografía desde el fin de semana pasado, cuando se habló que los reprimieron y que los encapsularon, cuando se ve lo que estaba pasando en ese momento, el contexto en el que se da esa fotografía, se entienden muchas cosas. O sea, también veamos cómo es que tratan de tergiversar la información que surge, y es en esa misma situación que dice la presidenta Claudia Sheinbaum: no vamos a caer, no vamos a llegar a sus provocaciones, porque ustedes quieren eso, quieren que también los ojos internacionales inmediatamente volteen a ver qué es lo que está pasando aquí en México, y además también que se piense que están desacatando, que tanto la presidenta está alentando este tipo de comentarios, o que en Palacio, en el Poder Legislativo, ha habido este tipo de desacato. Entonces, la presidenta sí creo que llama
llama a la cordura, a pensar con cabeza fría, como lo decía Dani, y alejándose, ¿no? Tratando de entender con otros ojos y con otra perspectiva para no caer inmediatamente en esta fotografía que los ministros quieren, que es el juicio político. Sí, no seguirles en la coreografía. Yo creo que es este el punto en el que podríamos sentarnos. Yo respeto y por eso nos fijamos mucho en sus comentarios que decían, no, o sea, pues yo sí quiero un juicio político para las y los ministros porque están jugando un rol político, pero, o sea, para términos de lo que le pueda funcionar a la presidenta que apenas lleva un mes, o sea, se nos olvida eso a veces, sentimos que ya pasó mucho tiempo y apenas mañana se va a cumplir un mes de que ella tomó protesta. Entonces, claro que necesita como ver todo desde afuera, no meterse en el juego que están tomando los ministros, sobre todo cuando hay imágenes como la que vamos a ver a continuación, en la que, o sea, le dan la razón a la presidenta Claudia Sheinbaum en el momento en el que dice, están tomando posiciones políticas y no jurídicas. Vamos a ver el siguiente video que acaba de subir el canal de Justicia TV, que es un canal del Poder Judicial pagado con dinero público, pero que está funcionando también como pues la caja de resonancia de la propaganda del Poder Judicial. Vamos a ver el siguiente video porque reciben con aplausos a la ministra presidenta Norma Piña, le gritan vivas, le gritan pues que es una mujer valiente y nos habla, insisto, de este punto que es real, aunque los ministros quieran seguirse viendo como los independientes, y no, de que hay posiciones claramente políticas más que jurídicas. Vamos a ver este video, dura muy poquito. Ministra valiente, se le ve a Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy contenta de escuchar estas porras, y es que cuando uno está con la gente que sabe que le va a aplaudir, pues evidentemente pues se va a sentir así cómodo, a gusto, pero cuando se enfrenta también a una discusión en donde se tenga que debatir si en realidad la democracia está en riesgo, si en realidad todo lo que están reclamando es cierto, ahí vienen ya unas caras muy distintas a lo que se observa en este video de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, que sí le están aplaudiendo por haber presentado su renuncia. Es evidente que cada uno de los ministros que ayer dieron a conocer estas cartas, pues no se van a someter a un tema de elección porque la gente ya los conoce, la gente los ubica e inmediatamente si usted los va a ver en una boleta, pues va a pensar dos veces por emitir su voto a favor de estas personas que sabemos que es lo que están representando y que es también lo que están defendiendo. Entonces, para evitarse todo este tema, lo que decidieron ellos fue presentar su renuncia y hoy les aplauden, que sí, como dijo Dani, hay que recordarles también que estos canales de Justicia TV, todos los que ya tienen tomados por parte del Poder Judicial, son medios que se pagan a través de nuestro dinero, a través también de todo lo que nosotros contribuimos, así es que no sé qué tan bueno sea que sigan ocupando estos espacios, estos canales de difusión. Deberían de armar los suyos, los propios, y ahí no creo que haya ningún problema, pero ahí sí no creo que haya mucha concordancia de varias personas para decir que bueno, que el canal de Justicia TV lo emplean para difundir estos aplausos a la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Y las conferencias de prensa de la mañana y los posicionamientos políticos de jueces y magistrados respecto a la reforma judicial, o sea, ya no se cuidaron ahí, en definitiva, las formas por parte del Poder Judicial. El asunto es que deberían aceptarlo, ¿no? O sea, todavía en las cartas que hablábamos hace unos momentos, en sus cartas de renuncia, se pintan a sí mismos como las personas más independientes, pues cuando ya no lo son, ¿no? Ni ellos, ni el poder al que representan. O sea, es una posición política y pues más les valdría reconocerlo, ¿no? Pero bueno, quieren seguir dentro de ese disfraz de la independencia que cada vez
les queda mucho más apretado. Ujú. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahorita en la Corte. Y sí va a haber mucha expectativa de aquí al martes, Perla, amigos, porque otra vez vamos a ir al terreno de lo inédito, ¿no? O sea, no creo que haya mucha sorpresa respecto a los votos, porque pues la mayoría de los ministros está en contra, por lo cual podrían votar a favor del proyecto de Alcántara Carrancá. O no sabemos, y no sabemos qué es lo que va a pasar después, ¿no? Ya también con lo que escuchábamos de la presidenta Claudia Sheinbaum, que decía que hasta que pase esa votación del 5 de noviembre, que ahí estaría emitiendo un posicionamiento, pero pues sí, hay mucha expectativa y tensión sobre lo que pueda ocurrir ese día.